Bienvenidos a este material para la materia de dibujo electromecánico. En esta sesión vamos a trabajar con lo que son los comandos para trabajar con vistas en isométrico, parte de lo que es la unidad 2. En este caso vamos a ver cuál es el procedimiento para poder configurar la plantilla que nos va a permitir realizar este tipo de dibujos en vistas en isométrico. Recordemos que la vista en isométrico nos permite darnos una perspectiva, una idea de cómo van a estar las características geométricas de una pieza en cuanto a diferentes posiciones, en cuanto a diferentes vistas, es decir, qué medidas y qué dimensiones o profundidades deben de tener cada secciones de la pieza, con la finalidad pues que a la hora de la construcción o de la manufactura pues esas dimensiones sean las correctas para que nuestra pieza quede justo como nosotros la diseñamos. Para iniciar entonces vamos a abrir lo que es la plantilla que realizamos en la unidad 1. Aquí yo la tengo como unidad 1, la vamos a abrir. Y bueno, básicamente lo que habíamos estado realizando en la unidad 1 era trabajar con modelos en dos vistas, en X y en Y. En este caso vamos a adicionar lo que es una vista. Al parecer pareciera como si estuviéramos trabajando en 3D, pero solamente es una perspectiva, es decir, un punto de vista con respecto, en este caso, a la norma para traducirlo a una vista isométrica. Bien, para poder activar el comando de vistas en isométrico, recordemos que las características de las vistas, cosa que investigaron en parte de las actividades de la unidad 1, las diferentes vistas que podemos utilizar, para la representación de dibujos, pues son vistas dimétricas, trimétricas, ortogonales, proyecciones tipo caballera, o en este caso una proyección isométrica. ¿Cuál es la característica? Que existe ángulos entre las diferentes vistas, es decir, yo voy a tener, en el caso de la vista en isométrico, voy a tener tres vistas que en este caso deben de tener un ángulo de 120 grados entre cada una de ellas. Por lo tanto, voy a tener una vista o una perspectiva de tres caras, una cara superior, una cara derecha y una cara izquierda. Por lo tanto, necesito trazar mis elementos en respetando esos ángulos. Para facilitar ese proceso, el programa tiene una opción, una configuración que nos permite llevar a cabo dichas tareas. La primera forma para activarlo consiste en dar clic sobre la rejilla. Vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a la opción parámetros de rejilla, o en inglés lo van a encontrar como Object Snap. Después nos vamos a ir a la opción de referencia objetos. Y bueno, en esta parte debemos considerar y rechecar que tengamos habilitadas estas opciones, porque las vamos a necesitar para este tipo de trabajos. Después nos vamos a regresar a resolución y rejilla. Y si observamos aquí en el tipo de referencia, tenemos actualmente una resolución rectangular. Para cambiarlo a dibujos tipo isométrico, voy a cambiar a resolución isométrica. Y observen qué es lo que va a suceder con el cursor. Antes de hacer ese paso, voy a regresar y observemos que nuestro cursor aparece como una cruz con un cuadro en el centro. Si nosotros vamos a hacer el cambio, vamos a observar qué es lo que ocurre con mi cursor. Aceptamos y observamos ese cambio. El cursor cambia en una línea verde y una línea roja diagonal. En este caso estamos en una vista que nos va a permitir trazar únicamente líneas hacia la parte vertical, o líneas en posición diagonal paralelas al eje rojo. Si se fijan, nada más podemos trazar ese tipo de líneas en estas dos direcciones. Por lo tanto, bueno, tengo que estar cambiando entre las diferentes vistas para poder trazar líneas en diagonal en otro sentido, o simplemente diagonales. Para hacer ese proceso debemos de teclear el comando isoplano o isoplane, en inglés, isoplano. Y al activarlo con Enter nos aparecen tres opciones, que en este caso es izquierdo, superior y derecho, que son las diferentes vistas que tenemos en la perspectiva isométrica. En este caso, al darle clic en izquierdo, bueno, ahí observamos que es como lo teníamos actualmente. Vuelvo a teclear la palabra isoplano, voy a cambiar a superior y observemos cómo
cambia el cursor. En este caso únicamente vamos a trazar líneas en diagonal en cualquiera de los cuadrantes de nuestra referencia. Nuevamente tecleamos isoplano y cambiamos al derecho y observamos cómo cambia nuevamente nuestro cursor. Por lo tanto, en este tipo de trabajos debemos considerar en qué cara estamos trabajando para poder posicionar nuestro cursor de la manera adecuada. Esta es una manera. Otra forma de poder cambiar entre las diferentes vistas es presionar la tecla F5. Con F5, de manera rápida, yo cambio lo que son las diferentes posiciones en las vistas. Ahora, esto, como les mencionaba, es un método para cambiar la resolución. Otra de las formas, sobre todo en las versiones 2016 en adelante, nos va a aparecer este icono que dice dibujo ISO. Entonces le damos clic y regresamos a la vista rectangular. Si le vamos a dar clic nuevamente, activamos nuevamente la vista en isométrico. Y aquí mismo puedo cambiar entre las diferentes vistas para poder trazar nuestros elementos. Esto, como les mencionaba, en las versiones 2016 en adelante, hasta la actual 2018. En las versiones anteriores no tiene este icono de manera rápida, por lo tanto hay que teclear los comandos de isoplano y seleccionar la vista que vamos a trabajar. Esa es la única diferencia. Otra de las cuestiones que debemos considerar para poder trabajar con nuestras vistas en isométrico es que debemos de tener activado el modo orto. ¿Cómo sé que está activado? Porque los iconos se ponen en color azul. Si lo pongo, le doy clic, lo desactivo, y si le doy clic, lo vuelvo a activar. O también con la tecla F8 activo y desactivo. Son las maneras en cómo vamos a trabajar. Entonces, debemos de considerar que siempre debe estar activado para que las líneas respeten los ángulos en las diferentes vistas. Bien, entonces, en esta primera sesión, en esta primera práctica, básicamente en esto consiste en la práctica 1 de la unidad 2, en configurar el espacio de trabajo a una resolución isométrica. Entonces de aquí vamos a crear la nueva plantilla. Recordemos, nos vamos a ir a guardar como, le vamos a dar clic en la flecha, plantilla de dibujo, y en este caso le vamos a poner unidad 2. De esta manera ya creamos la plantilla específica para la unidad 2, es decir, cada que abramos esta plantilla pues ya nos va a aparecer con esta resolución para poder trazar los dibujos en este tipo de vista. Bien, en esta sesión ha sido todo y nos vemos hasta la siguiente entrega.